El capítulo primero, denominado Legado del Quechua y Expresiones Culturales, inicia con una cita del curso de documentación para la preservación dictado por el profesor Michael Tonglan, que dice así: no podemos preservar lo que no podemos documentar. Este capítulo explora el profundo impacto del quechua, la lengua del Imperio Inca, en el patrimonio cultural e identidad peruana. Al rastrear la documentación histórica de los estudios académicos sobre el quechua, se resalta la importancia de la lingüística vinculada al patrimonio y la historia y la sociedad del Perú. El recorrido comienza con Fray Domingo de Santo Tomás, una figura prominente en la orden dominicana, quien fue el primero en documentar el idioma quechua en 1560. Sus esfuerzos no solo preservaron la lengua, sino que también proporcionaron valiosos conocimientos sobre la cultura, la administración y la sociedad en el Imperio Inca. Los dominicos, conocidos por su rigor intelectual y la dedicación a la educación, desempeñaron un papel crucial en los primeros años de la Universidad de San Marcos en Lima, donde Fray Domingo de Santo Tomás contribuyó significativamente. Se examinan en detalle la defensa de los derechos de los nativos por parte de Fray Domingo, su labor académica y su papel en los esfuerzos iniciales de evangelización y educación en el Perú. Sus contribuciones sentaron las bases para los estudios posteriores sobre el idioma quechua y la integración de esta lengua en los discursos culturales y académicos más amplios. Este capítulo también profundiza en la riqueza histórica del vocabulario y la gramática quechua, preparado por Fray Domingo. Posteriormente, el capítulo analiza las implicaciones más amplias del patrimonio lingüístico, particularmente las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que han perdurado durante siglos con sus tradiciones profundamente arraigadas. Se ilustra la naturaleza perdurable de las expresiones culturales ligadas al quechua y su herencia. Además, se aborda el desarrollo del urbanismo en el Perú, enfatizando la importancia de considerar factores culturales, tanto materiales como inmateriales. Se destacan las investigaciones de académicos que desafían los modelos urbanos convencionales y abogan por una comprensión más integral del urbanismo denominado andino. También se introduce el contexto legal actual en el Perú, centrándose en el papel del Ministerio de Cultura en la preservación y promoción del patrimonio cultural. Se subrayan el proceso participativo de las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial y la importancia de este reconocimiento para empoderar a las comunidades y fomentar la continuidad cultural. Finalmente, se vincula la preservación del patrimonio cultural con temas más amplios de desarrollo sostenible y bienestar comunitario, basándose en los trabajos de diversos académicos para demostrar cómo el patrimonio cultural puede contribuir a estos objetivos de sostenibilidad. 1.1. El idioma del Perú. Nuevas investigaciones en los Andes han revelado que los incas podían documentar su vida económica, social, ambiental y cultural utilizando un sistema único denominado quipu, con cordones torcidos y de colores, el cual es justamente el significado que le da Fray Domingo en su diccionario en la página 157, hechos de diferentes tipos de fibras animales que pueden codificar textos logosilábicos. Como tal, representan un sistema de comunicación extraordinariamente sofisticado, como se muestra en esta figura 1. Según la lengua quechua o quichua, documentada por Fray Domingo de Santo Tomás en 1560, tipo significa nudo como quiera, o también puede traducirse como nudo de cualquier tipo. Quipu capa, que significa algo lleno de nudos. Además, los verbos que significan anudar en primera persona es kiponi y en segunda persona kipongi. Este es un excelente ejemplo de cómo las culturas andinas documentaban su forma de vida. Sin embargo, también es evidente que apenas estamos comenzando a comprenderlo y es posible que nunca logremos descifrar completamente ese sistema centenario de datos invaluables. Es la figura 1 del Sistema de Registro de Patrimonio Inca, fuente de la colección Quipu de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En otro lado de la misma moneda andina, el primer y más importante caso de documentación de patrimonio inmaterial peruano realizado por los conquistadores españoles es el Runacim, o esta lengua general del Inca, o Cusco, también conocida como quechua, documentada por Fray Domingo de Santos Tomás, quien aparece justamente en la figura número 2. Fray Domingo fue parte de la Orden Dominicana, un grupo religioso católico romano fundado por Santo Domingo de Guzmán en la primera década de 1200. Los dominicos son conocidos por su dedicación a los esfuerzos intelectuales, estudiando teología y filosofía para defender y clasificar las doctrinas de la Iglesia.
El impacto del trabajo de Fray Domingo en la documentación de la idioma quechua sigue vigente en el Perú. Por ejemplo, en el vocabulario anónimo del quechua publicado en 1586 por Antonio Ricardo, se hace referencia a la palabra huacón, que significa máscara o persona enmascarada. Esta referencia permite explicar que el huacón es el personaje central de la danza huaconada, la cual sobrevive hasta hoy gracias a la tradición oral y la transmisión generacional estricta en los disfraces y las máscaras. Realmente que en la figura 4, la danza de la guaconada, es la fuente del Ministerio de Cultura, la declaratoria de patrimonio inmaterial. Más importante aún, la guaconada de mito, realmente la que ven aquí en la foto, es una de las manifestaciones más antiguas de patrimonio inmaterial peruano, ya que la danza se transmite tradicionalmente de padre a hijo. Además, crónicas y documentos coloniales establecen su origen preincaico. En el año 1662, el fiscal del arzobispado del corregimiento de Cajabamba, Agustín Capcha, suplicó a sus superiores que ordenaran la destrucción de los elementos, trajes e instrumentos con los que los indígenas realizaban las danzas de la guaconada, lo cual demuestra la persistencia de estas tradiciones a pesar de la represión colonial, la resiliencia. Estos elementos, junto con la documentación inicial del quechua por Fray Domingo, evidencian cómo la lengua y las expresiones culturales han resistido el paso del tiempo y continúan siendo pilares del patrimonio cultural peruano. 1.2. Urbanismo andino. El desarrollo del urbanismo andino en el Perú requiere de considerar múltiples variables, incluidas las culturales, tanto materiales como inmateriales. El arqueólogo polaco y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Makowski Krzysztof, enfatiza la importancia de la memoria colectiva y su materialización a través de la construcción de espacios sagrados, ceremoniales y comunales. Muchas de estas actividades, en particular la construcción, renovación y decoración de habitaciones, así como los rituales funerarios, tenían como objeto crear y perpetuar la memoria de la comunidad. Un ejemplo de ello son las prácticas de reconstrucción y renovación de viviendas y el culto a los cráneos de los antepasados. Y esto lo podemos encontrar en la referencia justamente el libro de profesor, específicamente en la página 36. Makowski Krzysztof también desafía los modelos convencionales de diseño urbano, especialmente aquellos derivados del colonialismo y los conceptos del urbanismo occidental. Krzysztof cuestiona la aplicabilidad de estos modelos en el contexto andino, esto en la página 16 de su libro, y propone una comprensión más integral mediante la integración de los procesos de desarrollo urbano, examinando la interconexión entre los sistemas sociales, culturales, económicos y ambientales, así como las causas subyacentes de estos procesos. Es fundamental destacar que Cristo resalta la necesidad de comprender los sistemas de asentamiento en el Perú prehispánico dentro de su propio contexto. Asimismo, cuestiona la validez universal de las teorías evolucionistas, poniendo en duda las etapas lineales de desarrollo y clasificación de las sociedades en civilizadas y no civilizadas. Esto en la página 34 de su libro publicado en el 2016. Esto pone de manifiesto los aspectos originales del urbanismo andino. De manera similar, mi propuesta en esta tesis enfatiza las características únicas de mi país andino, sugiriendo que el urbanismo en esta región no puede comprenderse a través de un único patrón de desarrollo, sino que requiere la reconsideración de múltiples variables, especialmente las culturales. Makowski argumenta que, por ejemplo, la arquitectura y el arte en asentamientos como Catal, Huyuk, está más orientados a apoyar la memoria colectiva y la religión que a señalar jerarquías sociales. En la página 32 del libro publicado en 2016. Su tesis se basa en la importancia de la memoria colectiva materializada en espacios comunales y agrícolas en lugar de áreas residenciales, proporcionando espacios circulares para las manifestaciones de rituales, tradiciones, música, danzas y el intercambio de conocimiento. 1.3. El contexto legal actual. El contexto legal actual del Perú se basa en la Constitución adoptada en 1979 con un presidente electo y 19 ministros. El Ministerio de Cultura es responsable de la documentación del patrimonio cultural material e inmaterial. El marco legal está definido por la Ley General de la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta tesis enfatiza la importancia del patrimonio cultural inmaterial, detalla el proceso de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial como patrimonio cultural de la nación y resalta la relevancia de este reconocimiento. El proceso participativo en las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial
en la cual las comunidades desempeñan un papel central, es fundamental según la Ley de Derecho de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Soledad Mujica Bailey, exdirectora de Patrimonio Inmaterial y el viceministerio de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, destacó los beneficios de las declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial, que incluyen el empoderamiento, el reconocimiento oficial y la creación de un inventario. Coloma analiza el papel del Instituto Nacional de Cultura en la promoción de las expresiones culturales, la conservación del patrimonio y la protección del patrimonio intelectual. Las funciones institucionales abordan de manera indirecta los impactos de los esfuerzos de preservación cultural en la economía local y el bienestar comunitario. Luis A. Flores, arqueólogo y exdirector del Centro Internacional de Investigación de Chavín de Huántar, bajo el Ministerio de Cultura, desempeñó un papel clave en este contexto. Flores revisa el contexto histórico, las motivaciones políticas y los cambios institucionales relacionados con la creación del Ministerio de Cultura en el Perú. Su análisis muestra cómo las políticas culturales del Estado peruano influyeron en la creación de este ministerio, cómo los objetivos de optimizar y coordinar dichas políticas también exponen los desafíos y transformaciones en las políticas culturales a lo largo del tiempo, subrayando la necesidad de un enfoque más integral y coordinado para la gestión cultural. Siguiendo estos y otros referentes, los siguientes capítulos rastrean la evolución de la autoridad legal y los procedimientos regulatorios del Perú para la catalogación e investigación de patrimonio, así como sus beneficios económicos, sociales y culturales. Esto se alinea con los objetivos más amplios de la preservación del patrimonio y los principios de las comunidades sostenibles. En el próximo capítulo se examinan las políticas culturales en el Perú y los aspectos sociales relacionados en la creación del Ministerio de Cultura. 1.4. Redefiniendo la geografía y la historia natural. Muchos académicos han reconocido la diversidad geográfica del Perú, entre ellos Javier Pulgar Vidal, profesor emérito de Geografía de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, en Lima. Sus contribuciones más significativas incluyen la redefinición de la división geográfica del país. Su obra Geografía del Perú demuestra la diversidad del territorio peruano, enfatizando la importancia de considerar múltiples factores como el clima, el relieve, la vegetación y las actividades humanas para comprender mucho mejor las regiones del país. Durante la época colonial española fue dividido estas regiones en tres regiones principales, costa, sierra y selva. Sin embargo, Pulgar Vidal introduce la tesis de las 8 regiones naturales, desafiando esta división tradicional y promoviendo un enfoque más integral. Reconoce la importancia de las lenguas y el conocimiento nativos para comprender la geografía peruana, destacando cómo las comunidades indígenas han interactuado con su entorno durante siglos. Pulgar Vidal adopta el enfoque interdisciplinario, considerando factores socioeconómicos, la preservación del patrimonio y las características geográficas. Este enfoque holístico resulta fundamental para obtener una comprensión profunda de las complejas interrelaciones que más adelante exploren mis modelos. En esta figura 5, justamente la tesis de las 8 regiones naturales, propuesta por Pulgar Vidal. 1.5. Cultura y comunidades sostenibles. En primer lugar, Mumford en 1937 argumentó que una ciudad es un teatro donde se representa el drama colectivo, con conexiones sistémicas entre el entorno natural y factores intangibles, como las creencias y los valores, que van más allá de lo económico, lo tangible o el materialismo. Nisbet en 2003 también señaló que el pensamiento comunitario está profundamente ligado a su geografía en el tiempo y en el espacio, lo que hace que el paisaje natural, la arquitectura y la distribución urbana de cada cultura varíen en función de sus creencias y valores. Por ejemplo, la cultura estadounidense difiere de las culturas tradicionales china y japonesa, que han enfatizado la literatura, las artes y la música. En segundo lugar, es urgente analizar los datos de los recursos culturales debido al debate ineludible sobre cómo la cultura se relaciona con la sostenibilidad. La cultura ayuda a urbanistas, formuladores de políticas y tomadores de decisiones a comprender mejor los sistemas urbanos complejos mientras aprenden y coproducen conocimiento con un sistema de gobernanza multinivel. Para abordar cuestiones complejas como el cambio climático se requiere un marco holístico o interconectado en el que interactúen la comunidad y los sectores privados y públicos, fomentando relaciones horizontales y jerárquicas fuera del enfoque funcional y geográficos aislados. Esto según el profesor George Holmes. Aunque el desarrollo sostenible ha sido ampliamente adoptado a nivel internacional desde la ratificación en 1972 de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, la ONU no incluyó un objetivo específico sobre cultura o patrimonio dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la meta 11.4 de la ODS
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 busca fortalecer los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Un estudio preliminar sobre la meta 11.4 destaca problemas en la recopilación e interpretación de los datos, lo que genera desbalances crecientes entre desarrollo y conservación, expansión urbana y degradación ambiental. En el 2017, Estados Unidos se retiró de la UNESCO por segunda vez, argumentando un supuesto sesgo anti-israelí. No obstante, esta animosidad comenzó en el 2011, cuando el gobierno de Barack Obama dejó de pagar las cuotas de la organización en protesta por la decisión de la ONU de otorgar plena membresía a Palestina. La primera vez que Estados Unidos abandonó la UNESCO fue en 1984, cuando el presidente Ronald Reagan acusó a la institución de corrupción e ideologización contra la Unión Soviética, basándose en políticas externas y antipatía endémica contra las instituciones de una sociedad libre. Por otro lado, Browning and Byrne en 2021 destacan que las nominaciones de UNESCO no garantizan la preservación del patrimonio, ya que requieren protección local y concienciación comunitaria. Debido a la falta de datos culturales confiables a nivel local e internacional por parte de la UNESCO, los principios de comunidades sostenibles en la formulación de las políticas públicas han estado limitados a los tres pilares tradicionales de la sostenibilidad: equidad, economía y medio ambiente, las tres Es. Sin embargo, el debate sobre la inclusión del sistema cultural ha cobrado cada vez más relevancia. En la figura 6 vemos la descripción de Soini Dicen en el 2016, justamente en la página 3 de su investigación, donde relacionan cultura dentro de sostenibilidad, cultura para la sostenibilidad y cultura como sostenibilidad. Justamente en esta figura 6, los autores en el 2016 presentan la cultura como un sistema esencial para alcanzar los otros pilares, o los otros tres pilares. Su estudio propone tres enfoques distintos: cultura dentro de la sostenibilidad, cultura para y cultura como la sostenibilidad. Cultura dentro de la sostenibilidad, donde la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Cultura para la sostenibilidad, que enfatiza la cultura como mediadora de los otros tres sistemas. Y cultura como sostenibilidad, donde la cultura se convierte en un sistema supremo que engloba a los otros tres sistemas. Por lo tanto, los responsables de políticas públicas y urbanistas deben ser flexibles y creativos al utilizar datos para la implementación de sus propuestas. Está ampliamente documentado que la preservación de patrimonio garantiza el desarrollo, el derecho a la prosperidad sostenible e integra la cultura en los debates sobre sostenibilidad, vinculando a factores ambientales, económicos y equidad social. Los datos e indicadores son esenciales para medir la sostenibilidad. Sin embargo, Phillips en el 2005 advierte que estos indicadores son medidas aproximadas y no pueden establecer causalidad de manera directa. Por ello, las interpretaciones y los tomadores de decisiones deben evitar interpretaciones literales, recordando que los indicadores son herramientas prácticas para manejar la complejidad. Phillips en el 2005 estudió el uso de las artes para el desarrollo económico comunitario, mientras que Hawkes en el 2001 subrayó la importancia de la planificación cultural para la viabilidad de las comunidades. En este contexto, las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial en el Perú fomentan el desarrollo cultural, fortalecen la identidad comunitaria y atraen residentes y negocios, así como visitantes. En la figura 7 muestra un enfoque holístico de la sostenibilidad comunitaria. Justamente la fuente es Runals en 2006 en la página 9. Runals en el 2007 señala que las cuatro dimensiones de la sostenibilidad comunitaria están interrelacionadas y se superponen, con la cultura como base fundamental de un enfoque integral para la viabilidad de las comunidades, así como la sostenibilidad comunitaria solo es posible cuando los procesos de viabilidad económica, equidad social y responsabilidad ambiental consideran valores, aspiraciones, relaciones, creatividad y diversidad cultural. Duxbury et al. Enfatizan la importancia de la cultura en el desarrollo sostenible y representan un marco de políticas para comprender el papel de los indicadores culturales en estrategias de desarrollo más amplias. Mi tesis amplía esta perspectiva, proporcionando un modelo para evaluar el impacto del patrimonio cultural inmaterial en la pobreza monetaria. Jean Knott, en el 2003, propuso un modelo tentativo sobre la contribución de capital cultural a la cohesión social, el cual se alinea con un análisis de los factores socioeconómicos asociados a los indicadores culturales y su impacto potencial en la reducción de la pobreza monetaria y el incremento del bienestar. La figura 8, justamente, vemos los vínculos causales sobre cohesión social y los resultados sociales, desarrollado por Jean Knott en el 2003 y presentado en la página 47.
Jean-Not en la página 46 de su investigación publicada en el 2003 menciona que podría existir un ciclo de retroalimentación crucial entre el capital cultural y la sociedad civil o capital social que no ha sido plenamente reconocido hasta ahora. La teoría del capital cultural de Bourdieu es dinámica y depende de gran medida de las acciones de los agentes dentro de los campos sociales, donde la socialización no se define solo por relaciones intersubjetivas, sino por estructuras objetivas que crean un espacio de posibilidades. Esto resuena con los principios de la teoría de sistemas dinámicos. La integración de disciplinas como arqueología, historia, arquitectura y estudios urbanos proporciona información clave sobre los factores socioeconómicos y la identidad cultural. Este enfoque interdisciplinario refuerza la importancia del análisis histórico en la formulación de estrategias de desarrollo. Canciana en 2012 reconoció el papel del patrimonio y de identidad nacional y su potencial para el crecimiento económico, destacando la dificultad de encontrar soluciones contemporáneas basadas en el desarrollo territorial. Lumbreras y Rodó en 2000 presentaron diversas perspectivas de arqueólogos, historiadores, empresarios y líderes institucionales en el conversatorio sobre patrimonio cultural del Perú, organizado por el Congreso del Perú. Siguiendo esta línea, mis estudios se dirige a responsables de políticas, comunidades locales, investigadores y estudiantes, contribuyendo a la difusión del conocimiento sobre la preservación del patrimonio y la sostenibilidad. Conclusión del capítulo primero. El reconocimiento del patrimonio inmaterial en el Perú marca un hito significativo en la preservación e integración de la cultura quechua dentro de un discurso histórico y cultural más amplio. Los esfuerzos de Fray Domingo por documentar el quechua, así como su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, destacan el papel fundamental del idioma en la preservación cultural y la promoción de la justicia social. Su labor académica dio inicio al estudio formal de la lingüística quechua y sentó las bases para el desarrollo de la cultura mística que conecta perspectivas nativas y globales. Su labor académica dio inicio al estudio formal de la lingüística quechua y sentó las bases para el desarrollo de una cultura mestiza que conecta perspectivas nativas y globales. Las prácticas documentadas y estudiadas a lo largo de los siglos subrayan la importancia de la participación comunitaria y la transmisión del conocimiento cultural de entre generaciones. La investigación contemporánea, incluyendo los trabajos de Macons, Cristo y Javier Pulgar Vidal, los cuales enriquecen aún más nuestra comprensión del paisaje cultural y geográfico único del Perú. Sus enfoques interdisciplinarios desafían modelos convencionales y abogan por una comprensión integral del urbanismo andino y la diversidad regional. Esta visión holística es crucial para apreciar la compleja interacción entre factores culturales, sociales y ambientales en el desarrollo de comunidades sostenibles. Los marcos legales e institucionales actuales en el Perú, tal como los analizan académicos como Soledad Mujica Belli y Luis Flores, enfatizan la importancia de los procesos participativos y el papel de las políticas culturales en el empoderamiento de las comunidades y la preservación de su patrimonio. Estos marcos son esenciales para fomentar el desarrollo cultural y garantizar que el patrimonio cultural inmaterial contribuya a objetivos sociales sostenibles más amplios. Los elementos culturales promueven la cohesión social, la equidad económica y la sostenibilidad medioambiental. Los trabajos de Phillips, Gunnels y otros subrayan la importancia de la planificación cultural y la participación comunitaria para alcanzar estos objetivos. Sus aportes se alinean con los principios más amplios de la preservación del patrimonio, enfatizando la necesidad de un enfoque multidisciplinario y la inclusión de variables culturales en las estrategias de desarrollo sostenible.